En el implacable mundo corporativo, una gerente a punto de cometer el mayor error de su vida está por descubrir que el poder y la humildad pueden esconderse tras el rostro más inesperado. Lo que está a punto de suceder no solo cambiará su destino, sino el de toda una empresa. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días y de darle like al video si te gusta esta historia. Déjanos en los comentarios, contando de dónde eres y a qué horas nos oyes. El edificio corporativo de Corporación Apex se alzaba imponente en el corazón del distrito financiero, sus ventanas de cristal reflejando el amanecer dorado sobre la ciudad. En el piso 15, las oficinas bullían con la actividad matutina típica de una empresa próspera, donde cada empleado conocía su lugar en la jerarquía laboral que regía sus vidas. Alejandro caminaba pausadamente por los pasillos principales, empujando un carrito de limpieza que había tomado prestado del área de mantenimiento. Su apariencia era deliberadamente modesta, ropa sencilla y gastada, cabello ligeramente despeinado y una expresión que reflejaba la humildad de alguien acostumbrado al trabajo duro. Sin embargo, detrás de esos ojos, aparentemente cansados, se escondía una inteligencia aguda y una determinación que muy pronto sorprendería a todos. Hacía semanas que Alejandro había decidido implementar esta estrategia poco convencional. Como verdadero propietario de Minunositos, Corporación Apex, una corporación que había heredado y construido desde las sombras, quería conocer la realidad de su empresa desde una perspectiva que ningún informe ejecutivo podría revelarle. Disfrazado como empleado de limpieza, había sido testigo de conversaciones reveladoras, comportamientos que jamás habría imaginado y dinámicas laborales que lo habían dejado profundamente preocupado. La mañana transcurría con normalidad hasta que Alejandro se acercó al área donde trabajaba Laura Sarmiento, la gerente de recursos humanos que había sido contratada recientemente con excelentes referencias. Laura era conocida por su eficiencia despiadada y su capacidad para mantener orden en el departamento, aunque Alejandro comenzaba a sospechar que sus métodos eran cuestionables. «Oye tú». La voz cortante de Laura resonó por todo el pasillo, haciendo que varios empleados levantaran la vista de sus computadoras con expresiones de alarma. «El de la limpieza. Ven acá inmediatamente». Alejandro se acercó con pasos medidos, manteniendo la actitud sumisa que había perfeccionado durante su investigación encubierta. «¿En qué puedo ayudarla, señora?» Laura lo examinó de arriba a abajo con una mirada despectiva que helaba la sangre. «Mira este desastre», señaló hacia una pequeña mancha en el suelo cerca de su oficina. «¿Esto es lo que llamas trabajo? ¿Para esto te pagan aquí?» La mancha era prácticamente imperceptible, probablemente causada por alguien que había derramado una gota de café horas antes. Alejandro la había notado y tenía planeado limpiarla en su siguiente recorrido, pero Laura parecía haber encontrado en esto la excusa perfecta para una demostración de poder. «Disculpe, señora, la limpiaré de inmediato», respondió Alejandro, manteniendo un tono respetuoso mientras sacaba un trapo de su carrito. «¡No!», gritó Laura, causando que más empleados voltearan a mirar. «Ya es demasiado tarde para eso. ¿Sabes cuántas personas importantes han pasado por aquí y han visto este desastre? ¿Tienes idea del nivel de profesionalismo que se requiere en esta empresa?» David, el asistente administrativo que trabajaba cerca, observaba la escena con creciente incomodidad. Había notado que Laura había desarrollado una tendencia preocupante a humillar a los empleados de menor rango, pero nunca había presenciado algo tan público y cruel como lo que estaba desarrollándose. Sofía, la secretaria veterana que llevaba décadas en la empresa, también había dejado de escribir para observar
Sus ojos reflejaban una mezcla de indignación y tristeza. Había visto a muchos gerentes a lo largo de los años, pero nunca había presenciado un comportamiento tan degradante hacia un empleado que simplemente estaba haciendo su trabajo. Señora Laura, intervino David tímidamente, tal vez podríamos... Tú te callas. Laura lo cortó bruscamente. Esto no es asunto tuyo. ¿Y tú? Se dirigió nuevamente hacia Alejandro. Claramente no entiendes la gravedad de tu negligencia. Sin previo aviso, Laura caminó hacia la pequeña estación de café que estaba ubicada cerca de su área de trabajo. Tomó una jarra de agua que se usaba para preparar las bebidas y regresó con pasos determinados hacia donde Alejandro permanecía de pie, sosteniendo su trapo y observando la situación con una calma que contrastaba dramáticamente con la furia descontrolada de la gerente. Tal vez esto te ayude a entender la importancia de mantener este lugar impecable, declaró Laura con una sonrisa cruel que envió escalofríos por la espina dorsal de todos los presentes. Lo que sucedió a continuación quedó grabado para siempre en la memoria de cada persona que lo presenció. Laura levantó la jarra y, sin dudarlo ni un segundo, derramó todo el contenido sobre Alejandro. El agua fría empapó completamente su ropa, goteando hacia el suelo y creando un charco alrededor de sus pies. El silencio que siguió fue ensordecedor. Más de 20 empleados habían presenciado la humillación, sus rostros reflejando horror, shock y una indignación profunda que no se atrevían a expresar verbalmente por miedo a convertirse en el próximo objetivo de Laura. Alejandro permaneció inmóvil durante varios segundos, el agua goteando de su cabello y ropa mientras procesaba lo que acababa de suceder. Sus puños se cerraron ligeramente, pero su rostro mantuvo una expresión de calma que desconcertó incluso a Laura. Ahora, continuó Laura con satisfacción evidente, limpia este desastre que has causado, y la próxima vez que vea cualquier imperfección en mi área, las consecuencias serán mucho peores. Ricardo, el jefe de seguridad, había llegado al escuchar la conmoción. Sus años de experiencia militar le habían enseñado a leer situaciones rápidamente y lo que estaba presenciando lo llenó de una ira controlada pero intensa. Conocía a todos los empleados de la empresa y aunque no recordaba específicamente a este trabajador de limpieza, su instinto le decía que algo no estaba bien con toda la situación. Sofía se puso de pie, lentamente, su rostro pálido por el shock. Laura, esto está completamente fuera de lugar. No puedes tratar a un empleado de esta manera. Disculpa. Laura se volvió hacia Sofía con ojos llameantes. ¿Quién te crees que eres para cuestionar mis métodos de gestión? Yo soy la gerente aquí y mantendré la disciplina como considere necesario. Esto no es disciplina, intervino David, encontrando finalmente el coraje para hablar. Esto es abuso, es inhumano. Laura se acercó amenazadoramente hacia David. Parece que algunos de ustedes han olvidado quién tiene autoridad en este departamento. Tal vez necesiten un recordatorio más directo sobre las consecuencias de cuestionar mis decisiones. Durante todo este intercambio, Alejandro había permanecido en silencio, observando cuidadosamente las reacciones de cada persona presente. Estaba tomando nota mental de quiénes tenían el coraje de defender a un compañero aparentemente indefenso y quiénes preferían mantenerse al margen por autopreservación. Finalmente, Alejandro se inclinó y comenzó a limpiar el charco que se había formado a sus pies. Sus movimientos eran deliberados y dignos, sin mostrar rastro de la humillación que Laura esperaba provocar. «Disculpen las molestias que esto pueda haber causado», dijo Alejandro con voz clara y calmada, dirigiéndose a los empleados que observaban. «Terminaré aquí y continuaré con mis tareas». Laura sonrió con satisfacción cruel. «Así me gusta. Al menos parece que finalmente entiendes tu lugar en esta empresa». Pero había algo
en la manera en que Alejandro había hablado, algo en su postura y en la dignidad que mantenía incluso en esas circunstancias humillantes, que hizo que varios empleados lo observaran con una curiosidad creciente. Ricardo se acercó discretamente a Sofía después de que Laura regresara a su oficina. ¿Conoces a ese empleado de limpieza?, susurró. Sofía negó con la cabeza frunciendo el ceño. Es extraño. Llevo décadas aquí y conozco a todos en el equipo de mantenimiento. Nunca lo había visto antes. Yo tampoco, admitió Ricardo, y hay algo en él, algo que no encaja. Mientras Alejandro terminaba de limpiar y se preparaba para continuar con su trabajo, no tenía idea de que su verdadera identidad sería revelada muy pronto, de una manera que sacudiría los cimientos de toda la empresa. Laura, satisfecha con su demostración de poder, regresó a su oficina sin saber que acababa de humillar al hombre que con una sola palabra podría terminar no solo con su carrera, sino con su futuro profesional completo. La semilla de una confrontación épica había sido plantada, y las consecuencias de este momento cambiarían para siempre la dinámica de Corporación Apex. Los empleados gradualmente regresaron a sus tareas, pero el ambiente había cambiado irrevocablemente. Conversaciones susurradas llenaron las siguientes horas y más de uno se preguntaba si habían sido testigos de algo que tendría repercusiones mucho mayores de lo que podían imaginar. Alejandro continuó con su rutina, pero ahora tenía toda la información que necesitaba. La transformación que estaba a punto de implementar en su empresa sería total, comenzando por el momento en que revelara su verdadera identidad. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gustan este tipo de historias, resalta la importancia de dejar tu like y tu suscripción en el canal para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo. Las horas siguientes al incidente transcurrieron en un ambiente tenso y cargado de susurros por todo el edificio de Corporación Apex. La noticia de la humillación pública se había extendido como pólvora por cada departamento, generando una mezcla de indignación silenciosa y curiosidad creciente entre los empleados. Alejandro había continuado con su rutina de limpieza, pero ahora cada movimiento era observado discretamente por docenas de ojos. Su comportamiento tranquilo y digno, después de semejante humillación, había despertado algo inesperado: respeto. Los trabajadores comenzaban a ver en él una fortaleza de carácter que contrastaba dramáticamente con la crueldad que Laura había demostrado. Sofía no había podido concentrarse en su trabajo desde la mañana. La imagen de ese hombre empapado, manteniendo su compostura mientras Laura sonreía con satisfacción maliciosa, la perseguía como una pesadilla recurrente. Durante su descanso para almorzar, decidió buscar respuestas. Llamó a David, el joven asistente, que se había acercado a su escritorio. Necesito preguntarte algo importante. ¿Has visto alguna vez a ese empleado de limpieza antes de hoy? David negó con la cabeza, frunciendo el ceño con preocupación. Es exactamente lo que me he estado preguntando toda la mañana. Conozco a todo el personal de mantenimiento porque manejo sus horarios de acceso. Nunca había visto a ese hombre en mi vida. ¿Y tú notaste algo extraño en él?, insistió Sofía bajando la voz. Algo que no encajara con lo que uno esperaría de alguien en esa posición. Absolutamente, respondió David sin dudarlo. Su manera de hablar, su postura, incluso la forma en que manejó toda esa situación horrible, era como si estuviera acostumbrado a situaciones de mucha presión. Ricardo había estado patrullando los pasillos con más frecuencia de lo usual, aparentemente realizando sus rondas de seguridad normales, pero en realidad observando discretamente al misterioso empleado de limpieza. Sus años de experiencia en inteligencia militar le habían enseñado a detectar inconsistencias, y este hombre era una inconsistencia andante. Durante la tarde, Ricardo decidió acercarse directamente.
Encontró a Alejandro en el área de almacenamiento de suministros, organizando meticulosamente los productos de limpieza con una eficiencia que parecía demasiado profesional para alguien supuestamente nuevo en el trabajo. «Disculpe», dijo Ricardo, manteniendo un tono casual pero observador. «Soy Ricardo Jiménez, jefe de seguridad. No creo que nos hayan presentado formalmente». Alejandro levantó la vista y Ricardo pudo ver inmediatamente que estos no eran los ojos de un empleado común de limpieza. Había una inteligencia aguda y una confianza que no se podía disimular completamente, sin importar cuán simple fuera su apariencia externa. «Mucho gusto, señor Jiménez. Soy Alejandro Reyes», respondió extendiendo una mano que Ricardo notó inmediatamente era suave y bien cuidada, no las manos ásperas que esperaría de alguien que llevara años haciendo trabajo manual. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí, Alejandro?», preguntó Ricardo, aparentando hacer conversación casual mientras estudiaba cada detalle del lenguaje corporal del hombre. «Poco tiempo», respondió Alejandro de manera evasiva, pero con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. «Todavía me estoy adaptando a los procedimientos de la empresa». Ricardo asintió lentamente. «Entiendo. Y lamento mucho lo que pasó esta mañana con la señora Laura. Ese comportamiento fue completamente inaceptable». «Estas cosas pasan», respondió Alejandro con una calma que sorprendió a Ricardo. «A veces las personas actúan bajo estrés de maneras que normalmente no lo harían». La respuesta dejó a Ricardo aún más intrigado. No solo Alejandro había mostrado una gracia extraordinaria bajo presión, sino que ahora estaba ofreciendo excusas para el comportamiento abusivo de Laura. Era una reacción completamente atípica para alguien que había sido humillado públicamente. Mientras tanto, en su oficina, Laura revisaba correos electrónicos con una satisfacción que rayaba en lo perturbador. La demostración de poder de esa mañana había sido exactamente lo que necesitaba para establecer su autoridad indiscutible en el departamento. En su mente había enviado un mensaje claro a todos los empleados sobre las consecuencias de no cumplir con sus estándares exigentes. Su satisfacción se vio interrumpida cuando Sofía golpeó suavemente su puerta. «Laura, ¿puedo hablar contigo un momento?» «Por supuesto, Sofía, pasa», respondió Laura con una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. Sofía entró y cerró la puerta detrás de ella, un gesto que inmediatamente puso a Laura en alerta. «Quería hablar sobre lo que pasó esta mañana». «¿Te refieres al incidente con el empleado de limpieza?», preguntó Laura con tono casual, como si estuviera discutiendo el clima. «Fue una lección necesaria sobre la importancia de mantener estándares profesionales». «Laura, lo que hiciste no fue una lección», respondió Sofía con una firmeza que sorprendió a ambas. «Fue una humillación pública completamente injustificada. Ese hombre no había hecho nada que mereciera ese trato». La sonrisa de Laura se desvaneció lentamente. «Sofía, creo que estás confundiendo compasión mal dirigida con liderazgo efectivo. A veces es necesario tomar medidas drásticas para mantener la disciplina». «¿Medidas drásticas?», repitió Sofía, su voz subiendo ligeramente. «Derramar agua sobre un empleado enfrente de todo el departamento. Es tu idea de liderazgo, Laura. Eso no es liderazgo. Eso es abuso de poder». Laura se puso de pie bruscamente, su rostro endureciéndose. «Ten mucho cuidado, Sofía. Parece que estás cuestionando mis métodos de gestión, y eso no es apropiado para alguien en tu posición». «Mi posición», respondió Sofía, también poniéndose de pie, «es la de alguien que ha trabajado en esta empresa durante décadas y ha visto verdadero liderazgo. Y lo que hiciste hoy no se acerca ni remotamente a eso». La tensión en la oficina era palpable. Laura había esperado que su demostración de poder intimidara a los empleados, no que los galvanizara en su contra. «Si no estás satisfecha con la manera en que dirijo este departamento»,
dijo Laura con voz peligrosamente baja. Tal vez deberías considerar si este sigue siendo el lugar apropiado para ti. Sofía la miró directamente a los ojos. Oh, estoy muy satisfecha trabajando en esta empresa. Solo no estoy satisfecha trabajando bajo alguien que confunde crueldad con competencia. Después de que Sofía saliera, Laura permaneció de pie en su oficina, sintiéndose menos segura de lo que había esperado. La reacción de Sofía había sido más desafiante de lo que había anticipado y comenzaba a preguntarse si había subestimado las posibles consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, Alejandro había terminado su turno y se dirigía hacia el área de empleados para cambiarse. Sin embargo, lo que no sabía era que su identidad estaba a punto de ser parcialmente revelada de la manera más inesperada. David había estado investigando discretamente en el sistema de recursos humanos, tratando de encontrar información sobre el nuevo empleado de limpieza. Como asistente administrativo, tenía acceso a ciertos registros básicos de personal, y lo que había descubierto lo había dejado completamente confundido. Sofía susurró urgentemente cuando la encontró en el área de descanso. «Necesitas ver esto». «¿Qué encontraste?», preguntó Sofía, notando la expresión de perplejidad en el rostro del joven. «Es sobre Alejandro Reyes, el empleado de limpieza. Busqué en nuestros registros de contratación y aquí está lo extraño. No hay ningún registro de él en el sistema». Sofía frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con que no hay registro?». «Quiero decir que según nuestro sistema de recursos humanos, Alejandro Reyes no existe como empleado de esta empresa. No hay documentos de contratación, no hay información de nómina, no hay nada. Es como si fuera un fantasma». La revelación dejó a Sofía sin aliento. «Pero eso es imposible. Lo vimos trabajando aquí. Laura lo humilló públicamente. ¿Cómo puede estar aquí si no es oficialmente un empleado?». «Esa es exactamente la pregunta que me he estado haciendo», respondió David, revisando nuevamente los documentos. «Y hay algo más. Intenté buscar información sobre cualquier Alejandro Reyes en nuestra base de datos corporativa general, y encontré algo que te va a sorprender». «¿Qué encontraste?». David bajó aún más la voz. «Hay un Alejandro Reyes listado en los registros corporativos, pero no como empleado. Está listado en una sección completamente diferente del sistema, una sección a la que técnicamente no debería tener acceso». «¿Qué tipo de sección?». «La sección de propietarios y accionistas principales». Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Estás sugiriendo que...». «No estoy sugiriendo nada todavía», interrumpió David rápidamente. «Pero lo que sí puedo decir es que algo muy extraño está pasando aquí, y creo que Laura acaba de humillar a alguien mucho más importante de lo que cualquiera de nosotros imagina». La conversación fue interrumpida por la llegada de Ricardo, quien había estado buscando a Sofía para compartir sus propias observaciones sobre Alejandro. «Sofía, David, perfecto, los estaba buscando. Necesitamos hablar sobre el empleado de limpieza de esta mañana». «¿Qué tienes?», preguntó Sofía ansiosamente. «Varias cosas que no tienen sentido», comenzó Ricardo. «Primero, como ustedes notaron, nunca había visto a este hombre antes y conozco a todo el personal. Segundo, sus manos son demasiado suaves para alguien que supuestamente hace trabajo manual. Tercero, y esto es lo más extraño, reconoce el edificio demasiado bien». «¿Qué quieres decir?», preguntó David. «Lo seguí discretamente durante parte de la tarde. Se mueve por este edificio como si lo conociera desde hace años. Sabe exactamente dónde están. En todas las salidas, todos los elevadores de servicio, todas las áreas restringidas. Ese nivel de familiaridad no se adquiere en unos pocos días de trabajo». Sofía y David intercambiaron miradas significativas. «Ricardo», dijo Sofía lentamente, «creo que necesitas escuchar lo que David descubrió en el sistema».
Después de que David compartiera sus hallazgos sobre los registros faltantes y la posible conexión con la lista de propietarios, los tres se quedaron en silencio, procesando las implicaciones de lo que habían descubierto. «Si lo que estamos pensando es cierto», dijo Ricardo finalmente, «entonces Laura no solo cometió un error de juicio, cometió potencialmente el error más costoso de su carrera. Pero, ¿por qué alguien en esa posición se disfrazaría como empleado de limpieza?», preguntó David. Sofía, con su experiencia de décadas en la empresa, tenía una teoría. «He visto a muchos ejecutivos a lo largo de los años, los mejores, los que realmente se preocupan por sus empresas. A veces hacen cosas no convencionales para entender qué está realmente pasando en el nivel operativo». «¿Estás sugiriendo que esto fue una especie de investigación encubierta?», preguntó Ricardo. «Es posible. Y si es así, entonces Alejandro ha estado observando y evaluando a todos nosotros, incluyendo a Laura». La realización de que habían sido observados y evaluados sin saberlo añadió una nueva dimensión de complejidad a la situación. «La pregunta es», dijo David lentamente, «¿qué va a hacer él ahora? Y más importante, ¿qué va a pasarle a Laura cuando la verdad salga a la luz?». Ninguno de los tres tenía respuesta para esas preguntas, pero todos sabían instintivamente que las siguientes horas traerían revelaciones que cambiarían para siempre la dinámica de Corporación Apex. Alejandro, mientras tanto, había completado su investigación encubierta con resultados que superaban sus peores temores. Lo que había presenciado ese día, particularmente el comportamiento de Laura, había confirmado sospechas que había tenido durante semanas sobre problemas sistemáticos en la cultura corporativa de su empresa. La humillación pública que había sufrido era solo la punta del iceberg, y estaba decidido a implementar cambios que garantizaran que ningún empleado real volviera a ser tratado de esa manera. La tormenta que se avecinaba sería épica, y Laura sería el primer objetivo cuando la verdad finalmente emergiera. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gustan este tipo de historias, resalta la importancia de dejar tu like y tu suscripción en el canal para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo. El amanecer del día siguiente trajo consigo una energía diferente al edificio de Corporación Apex. Alejandro llegó temprano, pero esta vez no como el empleado de limpieza que había sido el día anterior. Vestido con un traje impecable y cargando un maletín ejecutivo, caminó directamente hacia los ascensores principales con la confianza de alguien que conocía cada centímetro del edificio. Sofía fue la primera en verlo cuando salió del elevador en el piso ejecutivo. El shock fue instantáneo y devastador. El hombre que había sido humillado públicamente por Laura ahora se dirigía con autoridad hacia la oficina principal de la presidencia, saludando con familiaridad a los ejecutivos de alto nivel que encontraba en el camino. «Dios mío», murmuró Sofía, llevándose una mano al pecho mientras procesaba la realidad que se desenvolvía ante sus ojos. Sus décadas de experiencia le habían enseñado a reconocer a los verdaderos líderes, pero nunca había imaginado que el hombre empapado del día anterior fuera el propietario de toda la empresa. David llegó poco después e inmediatamente notó la expresión de shock en el rostro de Sofía. «¿Qué pasa? Pareces como si hubieras visto un fantasma». «Algo mucho peor que un fantasma», respondió Sofía con voz temblorosa. «David, ¿recuerdas al empleado de limpieza de ayer, Alejandro Reyes?» «Por supuesto». «¿Por qué?» David se detuvo a mitad de la frase cuando siguió la mirada de Sofía hacia los elevadores ejecutivos. «No puede ser. Ese no puede ser el mismo hombre. Es él», confirmó Sofía, su voz apenas un susurro. «David, acabamos de presenciar a Laura humillar al dueño de toda la empresa».
Ricardo había llegado al trabajo aún más temprano que de costumbre, impulsado por las sospechas que habían estado manteniéndolo despierto toda la noche. Cuando vio a Alejandro salir del ascensor ejecutivo, vestido como el ejecutivo que obviamente era, sintió una mezcla de validación y horror absoluto. Sus instintos habían sido correctos, pensó, pero la confirmación traía consigo la realización de que habían sido testigos de algo que tendría consecuencias catastróficas para Laura. Alejandro se dirigió directamente hacia su oficina privada, donde Isabel Castillo, su asistente ejecutiva personal, lo esperaba con la agenda del día y una expresión de preocupación evidente. «Señor Reyes», comenzó Isabel, «recibí su mensaje sobre la reunión de emergencia. Todo está bien. Su ausencia ayer fue inusual». Alejandro se sentó detrás de su escritorio, el mismo desde el cual había dirigido Corporación Apex durante años, construyendo la empresa desde una pequeña startup hasta el imperio corporativo que era hoy. La ironía de haber sido humillado en su propio edificio no se le escapaba. «Isabel, necesito que convoque una reunión inmediata con todos los gerentes de departamento. También quiero que esté presente el director de recursos humanos y el jefe de seguridad». «Por supuesto, señor. ¿Hay algo específico que deba comunicar sobre el propósito de la reunión?» Alejandro consideró la pregunta cuidadosamente. «Diles que vamos a discutir cambios importantes en la cultura corporativa y en las políticas de manejo de personal». Mientras Isabel se encargaba de organizar la reunión, Alejandro reflexionó sobre los eventos del día anterior. Su investigación encubierta había revelado problemas más profundos de los que había imaginado. El comportamiento de Laura no era un incidente aislado, era síntoma de una cultura tóxica que había permitido que floreciera el abuso de poder. En el departamento de Laura, la mañana había comenzado con normalidad. Ella revisaba informes con la misma arrogancia del día anterior, completamente ajena a la tormenta que se acercaba. Su satisfacción por haber puesto en su lugar al empleado de limpieza seguía siendo evidente en cada gesto y comentario. «Sofía», llamó Laura desde su oficina. «Necesito que revises estos documentos de nómina. Quiero asegurarme de que todos los empleados de mantenimiento entiendan las consecuencias de no cumplir con nuestros estándares». Sofía entró a la oficina con pasos pesados, cargando el peso del conocimiento que Laura aún no poseía. «Laura, antes de revisar esos documentos, hay algo que necesitas saber». «¿Qué puede ser tan urgente?», preguntó Laura sin levantar la vista de su computadora. «Es sobre el empleado de 1900. Limpieza de ayer, Alejandro Reyes». Laura finalmente levantó la vista, una sonrisa cruel apareciendo en su rostro. «¿Qué pasa con él? Espero que haya aprendido su lección sobre la importancia de mantener este lugar impecable». Sofía respiró profundamente, preparándose para el impacto. «Laura, ese hombre no era un empleado de limpieza». «¿Qué quieres decir?», preguntó Laura frunciendo el ceño. «Lo que quiero decir es que Alejandro Reyes es el propietario de esta empresa. Es nuestro jefe, es el jefe de todos nosotros». El silencio que siguió fue absoluto. Laura se quedó completamente inmóvil, como si las palabras de Sofía necesitaran tiempo para procesarse en su cerebro. Cuando finalmente la realidad la golpeó, su rostro pasó por una secuencia de emociones: confusión, negación, horror y finalmente pánico puro. «Eso es imposible», susurró Laura, su voz apenas audible. «Ese hombre parecía... no puede ser verdad». «Es verdad», confirmó Sofía con gravedad. «David investigó los registros anoche. Ricardo confirmó sus sospechas esta mañana y yo misma lo vi llegar al edificio hace una hora, dirigiéndose directamente hacia la oficina presidencial». Laura se puso de pie tan bruscamente que derribó su silla. Su mundo entero se estaba desmoronando mientras comprendía la magnitud de lo que había hecho.
No solo había humillado a un empleado inocente, había humillado al hombre que controlaba su destino profesional, su carrera, su futuro. ¿Qué voy a hacer?, murmuró caminando de un lado a otro de su oficina como un animal enjaulado. ¿Qué puedo hacer, Sofía? Tienes que ayudarme. Tienes que encontrar una manera de arreglar esto. Sofía observó el pánico de Laura con una mezcla de lástima y justicia poética. Laura, no hay manera de arreglar lo que hiciste ayer. Humillaste públicamente al propietario de la empresa. ¿Cómo se arregla algo así? En ese momento, el teléfono de Laura sonó. Era Isabel, la asistente ejecutiva de Alejandro. Señora Sarmiento, el señor Reyes solicita su presencia inmediata en la sala de conferencias principal. La reunión comenzará en 15 minutos. Laura colgó el teléfono con manos temblorosas. Sofía, ven conmigo. No puedo enfrentar esto sola. Laura, esto es algo que tienes que enfrentar tú sola. Son las consecuencias de tus acciones. Mientras Laura se preparaba para la que podría ser la reunión más importante y devastadora de su carrera, Alejandro estaba en la sala de conferencias, revisando cuidadosamente sus notas sobre lo que había observado durante su investigación encubierta. David había llegado temprano a la reunión, todavía procesando la revelación de que había estado trabajando para Alejandro Reyes sin saberlo. Ricardo también estaba presente. Su expresión de respeto mezclada con admiración por la estrategia poco convencional que Alejandro había empleado. Uno por uno, los gerentes de departamento fueron llegando, la mayoría sin idea de por qué habían sido convocados con tan poca anticipación. La tensión en la sala era palpable cuando Laura finalmente entró, su rostro pálido y sus manos visiblemente temblorosas. Alejandro se puso de pie cuando todos estuvieron presentes. Su presencia comandaba respeto natural, y el contraste con el hombre humilde del día anterior era impactante para quienes habían sido testigos de los eventos previos. «Buenos días a todos», comenzó Alejandro con voz clara y autorizada. «Los he convocado hoy para discutir un asunto de extrema importancia relacionado con la cultura corporativa de nuestra empresa». Laura se hundió en su silla, sintiendo como si cada palabra fuera un juicio sobre sus acciones. «Ayer», continuó Alejandro, «implementé una investigación no convencional para evaluar cómo tratamos realmente a nuestros empleados cuando pensamos que nadie importante está observando». Los murmullos llenaron la sala, mientras algunos gerentes comenzaban a comprender las implicaciones de sus palabras. Me disfracé como empleado de limpieza y trabajé en nuestras instalaciones durante un día completo. Lo que presencié me ha obligado a reconsiderar fundamentalmente cómo operamos como organización. Alejandro caminó lentamente alrededor de la mesa, sus ojos deteniéndose brevemente en cada rostro presente. Descubrí que tenemos gerentes que confunden autoridad con abuso, que creen que humillar públicamente a los empleados es una forma aceptable de liderazgo, que ven a los trabajadores de menor rango como menos que humanos. Laura sintió que cada palabra era una daga dirigida directamente hacia ella. «Específicamente», continuó Alejandro, su voz volviéndose más firme, «fui testigo de un comportamiento que no solo es inaceptable, sino que va contra todos los valores que esta empresa representa». Se detuvo directamente frente a Laura. «Señora Sarmiento, ¿le gustaría explicar a sus colegas lo que sucedió ayer en su departamento?» Laura abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras enfrentaba la realización completa de que su carrera había terminado. «Permítame ayudarte», dijo Alejandro, su voz manteniendo un tono profesional pero firme. «Ayer, la señora Sarmiento derramó agua sobre quien ella creía era un empleado de limpieza, humillándolo públicamente frente a más de 20 testigos por una mancha microscópica en el suelo que apenas era visible. El shock en la sala era palpable.
Varios gerentes intercambiaron miradas de horror y disgusto. Este comportamiento representa todo lo que está mal con una cultura corporativa tóxica. Representa la mentalidad de que algunas personas son más valiosas que otras, basándose únicamente en su posición en la jerarquía corporativa. Alejandro regresó a su lugar en la cabecera de la mesa. Efectivo. Inmediatamente, la señora Sarmiento ya no forma parte de esta organización. Su comportamiento es incompatible con nuestros valores y nuestra visión de lo que debe ser un ambiente de trabajo saludable. Laura finalmente encontró su voz. Señor Reyes, por favor, puedo cambiar, puedo mejorar. Fue un error de juicio. Alejandro la miró directamente a los ojos. Señora Sarmiento, derramar agua sobre alguien porque no cumplía con sus estándares imposibles no fue un error de juicio. Fue una elección cruel, hecha por alguien que ha perdido de vista lo que significa tratar a otros seres humanos con dignidad. La reunión continuó con Alejandro, anunciando cambios sistemáticos en las políticas de la empresa, nuevos programas de capacitación en liderazgo y la implementación de canales anónimos para reportar abuso de poder. Laura salió de la sala en silencio, cargando sus pertenencias mientras procesaba que su humillación del día anterior se había convertido en el fin de su carrera profesional. La lección había sido aprendida no solo por Laura, sino por todos los presentes. En una empresa verdaderamente exitosa, cada persona merece ser tratada con dignidad, independientemente de su posición. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gustan este tipo de historias, resalta la importancia de dejar tu like y tu suscripción en el canal para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo. Las noticias de la humillación pública de Laura y su posterior despido se extendieron por todo el edificio como un incendio incontrolable. En cuestión de horas, cada empleado de Corporación Apex conocía los detalles de cómo la gerente más temida había perdido su trabajo por maltratar al propietario de la empresa sin saberlo. Alejandro había regresado a su oficina después de la reunión devastadora, pero su trabajo recién comenzaba. La investigación encubierta había revelado que el comportamiento tóxico de Laura era apenas la punta de un iceberg mucho más grande. Durante las siguientes horas, empleados de toda la empresa comenzaron a acercarse, algunos directamente y otros a través de intermediarios, compartiendo historias que habían permanecido silenciosas durante demasiado tiempo. Sofía fue la primera en solicitar una reunión privada. Su experiencia de décadas en la empresa la había convertido en una figura respetada por empleados de todos los niveles. Y lo que tenía que compartir con Alejandro era tanto revelador como perturbador. «Señor Reyes», comenzó Sofía una vez que estuvieron solos en su oficina. «Lo que presencié ayer con Laura no fue un incidente aislado. Durante meses, varios empleados han venido a mí con preocupaciones sobre su comportamiento». Alejandro se inclinó hacia adelante, dando a Sofía toda su atención. «Por favor, cuénteme todo». Laura había desarrollado un patrón de intimidación sistemática, explicó Sofía, su voz cargada de años de frustración contenida. Empleados nuevos eran particularmente vulnerables. Los humillaba por errores menores, los hacía trabajar horas extras sin compensación y creaba un ambiente de miedo constante. «¿Por qué nadie había reportado esto antes?», preguntó Alejandro, aunque sospechaba la respuesta. Porque Laura había dejado muy claro que cuestionar sus métodos resultaría en terminación inmediata. También tenía una manera de manipular las situaciones para que pareciera que los empleados eran el problema, no ella. Alejandro tomó notas cuidadosamente mientras Sofía continuaba relatando incidente tras incidente. Con cada historia, se hacía más claro que su decisión de investigar encubiertamente había sido no solo justificada, sino esencial. «Sofía,
Necesito nombres. Necesito hablar con cada empleado que fue afectado por el comportamiento de Laura. Ya he preparado una lista, respondió Sofía entregándole un documento que había compilado esa mañana. Son 17 empleados en total, algunos de los cuales renunciaron debido al tratamiento que recibieron. Mientras Alejandro revisaba la lista, David apareció en la puerta con una expresión de urgencia. Señor Reyes, disculpe la interrupción, pero hay algo que necesita ver inmediatamente. David entró cargando una caja llena de documentos. Después de que Laura fue escoltada fuera del Vincent edificio, Ricardo y yo revisamos su oficina. Encontramos esto escondido en su archivero personal. Los documentos revelaron un patrón aún más sistemático de abuso de poder. Laura había estado manteniendo un archivo de venganza donde documentaba información personal sobre empleados que consideraba problemáticos, incluyendo detalles sobre sus situaciones familiares, problemas financieros y cualquier vulnerabilidad que pudiera usar en su contra. Esto es espionaje corporativo interno, murmuró Alejandro, revisando página tras página de información recopilada ilegalmente. No solo era abusiva, era completamente poco ética. Uno de los documentos más perturbadores detallaba un plan para forzar la renuncia de varios empleados veteranos mediante intimidación psicológica sistemática. Laura había identificado a empleados cercanos a la jubilación y había desarrollado estrategias específicas para hacerlos sentir tan miserables que renunciarían antes de reclamar sus beneficios completos. Señor Reyes, dijo David con voz temblorosa, hay empleados que han estado sufriendo bajo este sistema durante meses. Algunos han desarrollado ansiedad severa, otros han tenido que buscar terapia. La revelación golpeó a Alejandro como un puñetazo. No solo había un empleado abusivo en su empresa, había estado operando un sistema organizacional de tortura psicológica que había dañado las vidas de personas reales. Ricardo llegó poco después con información adicional que había recopilado de las cámaras de seguridad. Señor Reyes, he revisado meses de grabaciones de seguridad. El comportamiento abusivo de Laura era constante y escalaba progresivamente. Las grabaciones mostraban a Laura gritando a empleados, haciéndolos trabajar en condiciones humillantes y en algunos casos destruyendo deliberadamente su trabajo para tener excusas para castigarlos. ¿Cómo pudo esto continuar durante tanto tiempo sin que llegara a mi atención?, preguntó Alejandro, sintiéndose personalmente responsable por el sufrimiento de sus empleados, porque Laura era experta en manipular la información que llegaba a los niveles superiores, explicó Ricardo. Presentaba informes que hacían que los problemas parecieran ser culpa de los empleados, no de su gestión. Alejandro se dio cuenta de que su empresa había estado operando bajo una fachada de eficiencia que ocultaba una realidad de abuso sistemático. La humillación que había sufrido personalmente era menor comparada con lo que otros empleados habían estado soportando durante meses. Esa tarde, Alejandro implementó una sesión de puertas abiertas, donde cualquier empleado podía venir a compartir sus experiencias sin miedo a represalias. La respuesta fue abrumadora. Ana Fernández, una contadora que había trabajado en la empresa durante 5 años, fue una de las primeras en llegar. Con lágrimas en los ojos, relató cómo Laura había saboteado deliberadamente su proyecto más importante. Luego la había humillado públicamente por el fracaso que ella misma había causado. Señor Reyes, hubo noches en que no podía dormir preguntándome qué había hecho mal, confesó Ana. Laura me había convencido de que era incompetente cuando en realidad ella estaba saboteando activamente mi trabajo. Mateo Rojas, un empleado de tecnología de la información, compartió una historia aún más perturbadora. Laura había descubierto que él estaba estudiando para obtener una certificación profesional durante sus horas libres y había comenzado a asignarle trabajo adicional
deliberadamente durante sus horas de estudio, efectivamente saboteando su educación continua. Me dijo que si mi trabajo actual no era suficientemente desafiante, tal vez debería considerar buscar empleo en otro lugar, relató Mateo. Pero cuando intenté transferirme a otro departamento, ella bloqueó la transferencia diciendo que era un empleado problemático. Cada historia era más devastadora que la anterior. Alejandro comenzó a comprender que Laura no era simplemente una gerente estricta. Era una persona que deliberadamente causaba daño psicológico a otros para satisfacer su necesidad de control y poder. Isabel, su asistente ejecutiva, había estado documentando cada testimonio. Señor Reyes, hasta ahora hemos documentado casos de abuso que afectan a más de 40 empleados directa o indirectamente. 40 empleados, repitió Alejandro, sintiendo el peso de la responsabilidad. ¿Cómo pudimos permitir que esto sucediera bajo nuestro techo? La pregunta era retórica, pero la respuesta era y clara. Habían confiado en informes y métricas sin investigar la realidad humana detrás de los números. Laura había sido experta en manipular las estadísticas para ocultar su comportamiento destructivo. Esa noche, Alejandro trabajó hasta muy tarde, desarrollando un plan comprensivo para abordar no solo los casos individuales de abuso, sino también para implementar sistemas que garantizaran que algo así nunca volviera a suceder. Primero, estableció un fondo de compensación para empleados que habían sido dañados por el comportamiento de Laura. Esto incluía terapia pagada por la empresa, compensación financiera por el estrés causado y oportunidades de desarrollo profesional para reparar el daño a sus carreras. Segundo, implementó un sistema de evaluación de 360 grados, donde empleados podían evaluar anónimamente a sus supervisores, creando múltiples canales para detectar abuso de poder antes de que escalara. Tercero, estableció una política de tolerancia cero para cualquier forma de intimidación o abuso, con investigaciones obligatorias para cualquier reporte y consecuencias inmediatas para los infractores. Pero Alejandro sabía que los cambios sistemáticos, aunque necesarios, no podían deshacer el daño emocional que Laura había causado. Muchos empleados necesitarían tiempo y apoyo para recuperar su confianza y bienestar. Al día siguiente, Alejandro organizó una asamblea general donde se dirigió a toda la empresa. El auditorio estaba lleno, con empleados de todos los niveles, esperando escuchar directamente de su líder sobre los cambios que se avecinaban. Empleados de Corporación Apex, comenzó Alejandro, su voz resonando por todo el auditorio. Ayer descubrí que nuestra empresa ha estado operando bajo una cultura de miedo y abuso que es completamente incompatible con nuestros valores fundamentales. El silencio era absoluto mientras cada persona presente procesaba las implicaciones de sus palabras. He aprendido que algunos de ustedes han sufrido tratamiento inhumano por parte de supervisores que confundieron autoridad con tiranía. Esto termina hoy. Alejandro procedió a detallar todas las medidas que estaba implementando, desde compensación para víctimas hasta nuevos sistemas de protección para empleados. Pero más importante que cualquier política o procedimiento, continuó, quiero que sepan que cada uno de ustedes tiene valor intrínseco como ser humano. Su posición en la jerarquía corporativa no determina su dignidad. Los aplausos que siguieron no fueron simplemente corteses, fueron catárticos. Empleados que habían estado viviendo con miedo y ansiedad por meses, finalmente sentían que tenían un líder que los vería y protegería como personas, no solo como recursos. Después de la asamblea, Alejandro permaneció en el auditorio para hablar individualmente con cualquier empleado que quisiera acercarse. Las conversaciones continuaron durante horas.
cada una reforzando su determinación de crear una cultura corporativa basada en respeto mutuo y dignidad humana. La transformación de Corporación Apex había comenzado, nacida de un momento de humillación que había revelado verdades que cambiarían para siempre la manera en que operaban como organización. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gustan este tipo de historias, resalta la importancia de dejar tu like y tu suscripción en el canal para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo. Semanas después de la revelación que había sacudido los cimientos de Corporación Apex, Alejandro se encontró liderando una transformación que iba mucho más allá de lo que había imaginado inicialmente. Lo que había comenzado como una investigación encubierta para evaluar la cultura corporativa se había convertido en una revolución completa de cómo operaba la empresa. El impacto de los cambios implementados se sintió inmediatamente en cada departamento. Los empleados que habían vivido bajo el régimen de terror de Laura comenzaron a experimentar algo que muchos habían olvidado: la sensación de ir al trabajo sin miedo. Sin embargo, la sanación de heridas tan profundas requería más que simplemente remover la fuente del problema. La doctora Clara Núñez, la psicóloga organizacional que Alejandro había contratado para ayudar en el proceso de recuperación, había estado trabajando incansablemente con los empleados afectados. Sus sesiones revelaron la profundidad del trauma que Laura había causado durante su tiempo como gerente. «Señor Reyes», le reportó la doctora Núñez, durante una de sus reuniones semanales, los efectos del abuso psicológico que documentamos van más allá de lo que inicialmente evaluamos. Algunos empleados desarrollaron síntomas de estrés postraumático relacionado con el trabajo. Alejandro escuchó con atención mientras la doctora explicaba cómo el comportamiento sistemático de Laura había creado un ambiente de hipervigilancia constante entre los empleados. Muchos habían desarrollado ansiedad anticipatoria, llegando al trabajo cada día esperando ser humillados o atacados. Ana Fernández, por ejemplo, continuó la doctora Núñez, ha estado experimentando pesadillas relacionadas con el trabajo. Mateo Rojas desarrolló ataques de pánico que comenzaban cada domingo por la noche, simplemente pensando en tener que enfrentar otra semana bajo la supervisión de Laura. Estas revelaciones llevaron a Alejandro a implementar un programa de bienestar mental completamente nuevo. No solo proporcionó terapia gratuita para todos los empleados afectados, sino que también estableció un centro de bienestar dentro del edificio, completo con espacios de meditación, salas de relajación y consejeros disponibles durante todas las horas laborales. Sofía había asumido temporalmente las responsabilidades de gestión del Departamento de Recursos Humanos, mientras Alejandro buscaba un reemplazo permanente para Laura. Su experiencia de décadas y su reputación de justicia la convertían en la persona ideal para liderar durante la transición. «Alejandro», le dijo Sofía durante una de sus reuniones diarias, «he estado recibiendo llamadas de otras empresas. La noticia de lo que hiciste se ha extendido por toda la industria». «¿Qué tipo de llamadas?», preguntó Alejandro intrigado. «Otros CEOs quieren saber cómo implementaste cambios tan drásticos tan rápidamente. Algunos están pidiendo consultoría para evaluar sus propias culturas corporativas. Aparentemente, tu enfoque de investigación encubierta ha inspirado a otros líderes a cuestionar lo que realmente está sucediendo en sus empresas». Alejandro no había anticipado que su experiencia tendría repercusiones más allá de Corporación Apex. Pero la idea de que otros líderes estuvieran cuestionando sus propias suposiciones sobre sus culturas corporativas era gratificante. Ricardo había estado documentando meticulosamente todos los cambios implementados y sus efectos. Sus informes semanales mostraban mejoras dramáticas en múltiples métricas. La productividad había aumentado
Significativamente, las ausencias por enfermedad habían disminuido drásticamente y lo más importante, las evaluaciones de satisfacción laboral habían alcanzado niveles históricos. Es extraordinario, le reportó Ricardo durante una reunión matutina. Hemos tenido 0 incidentes de acoso o intimidación desde que Laura se fue. Los empleados están reportando niveles de felicidad laboral que nunca habíamos visto antes. Pero tal vez el cambio más significativo se vio en los empleados individuales, que habían sido más afectados por el abuso de Laura. Ana Fernández, quien había estado considerando renunciar debido al estrés, no solo decidió quedarse, sino que propuso un proyecto innovador que podría revolucionar el departamento de contabilidad. Señor Reyes, le dijo Ana durante una presentación que había solicitado durante meses bajo el liderazgo anterior. Tenía ideas para mejorar nuestros procesos, pero nunca me atreví a expresarlas por miedo a la retribución. Su propuesta era brillante, un sistema automatizado que podría reducir el tiempo de procesamiento de cuentas por pagar en un 60% mientras simultáneamente mejoraba la precisión. Era exactamente el tipo de innovación que surge cuando los empleados se sienten seguros para expresar sus ideas. Mateo Rojas había experimentado una transformación aún más dramática. Después de recibir terapia y apoyo, no solo completó su certificación profesional, sino que propuso crear un programa de mentoría donde empleados senior ayudarían a desarrollar las habilidades técnicas de empleados junior. La ironía, le explicó Mateo a Alejandro, es que Laura trató de sabotear mi educación, pero la experiencia me enseñó lo importante que es tener apoyo cuando estás tratando de crecer profesionalmente. Quiero asegurarme de que otros empleados nunca tengan que enfrentar esas barreras. David había sido promovido a una posición de supervisión en el departamento de administración, donde había implementado un sistema de comunicación abierta que permitía a los empleados expresar preocupaciones sin miedo. Su experiencia, siendo testigo del abuso de Laura, le había dado una perspectiva única sobre la importancia de crear canales seguros para reportar problemas. Lo que aprendí observando todo lo que pasó, le explicó David a Alejandro, es que el silencio es cómplice. Cuando las personas buenas no hablan contra el comportamiento malo, ese comportamiento se normaliza. Isabel había estado coordinando con organizaciones de desarrollo profesional para crear un programa de liderazgo completamente nuevo dentro de la empresa. El objetivo era asegurar que futuros gerentes y supervisores fueran entrenados no solo en habilidades técnicas, sino también en liderazgo ético y gestión humana. Hemos desarrollado un currículum que incluye módulos sobre inteligencia emocional, resolución de conflictos y, lo más importante, reconocer y prevenir el abuso de poder, le reportó Isabel. Cada persona en posición de liderazgo tendrá que completar este entrenamiento y renovar su certificación anualmente. Sin embargo, no todos los cambios fueron recibidos positivamente por toda la organización. Algunos gerentes de otros departamentos, particularmente aquellos que habían empleado métodos de gestión más tradicionales y autoritarios, comenzaron a sentirse incómodos con los nuevos estándares. Durante una reunión ejecutiva, Fernando Gutiérrez, gerente del departamento de ventas, expresó sus preocupaciones. Alejandro, entiendo la necesidad de tratar a los empleados con respeto, pero me preocupa que estos cambios puedan afectar nuestra competitividad. A veces, la presión es necesaria para obtener resultados. Alejandro había estado esperando esta conversación. Fernando, cuéntame específicamente qué tipo de presión consideras necesaria. Bueno, establecer expectativas claras, crear urgencia para cumplir deadlines, mantener estándares altos, respondió Fernando, pero había algo en su tono que sugería que sus métodos podrían ser más problemáticos de lo que estaba admitiendo.
¿Y cómo implementas esa presión exactamente?, presionó Alejandro. La incomodidad de Fernando se hizo evidente. A veces es necesario ser directo con empleados que no están cumpliendo con las expectativas. Alejandro decidió que era momento de implementar otra investigación, esta vez enfocada específicamente en el departamento de Fernando. No necesitaría disfrazarse esta vez. Los nuevos sistemas de evaluación y feedback anónimo revelarían rápidamente si había problemas similares en otras áreas de la empresa. Los resultados llegaron más rápido de lo esperado. Dentro de una semana, múltiples empleados del departamento de ventas habían utilizado los nuevos canales de comunicación para reportar comportamiento problemático por parte de Fernando. Aunque no era tan extremo como el abuso de Laura, definitivamente constituía intimidación y creación de un ambiente laboral hostil. «Fernando», le dijo Alejandro, «durante una reunión privada hemos recibido múltiples reportes sobre tu estilo de gestión. Parece que tu definición de presión necesaria incluye gritar a empleados, establecer metas imposibles deliberadamente y usar amenazas de despido como herramienta de motivación». Fernando intentó defenderse, pero Alejandro había aprendido a reconocer las señales. «Tienes una opción: participar completamente en nuestro nuevo programa de entrenamiento de liderazgo y cambiar fundamentalmente tu enfoque, o buscar oportunidades en otra empresa que sea más compatible con tus métodos». A diferencia de Laura, Fernando eligió la primera opción. Durante los siguientes meses, trabajó intensivamente con coaches de liderazgo y gradualmente transformó su departamento en uno de los más colaborativos y productivos de la empresa. El proceso de transformación reveló algo importante. El cambio cultural verdadero requería vigilancia constante y el compromiso de abordar problemas tan pronto como surgieran, antes de 1900 que se volvieran sistemáticos. Meses después de la humillación inicial, Alejandro decidió implementar una tradición nueva en la empresa. Una asamblea mensual donde cualquier empleado podía hacer preguntas directamente a la administración, expresar preocupaciones o proponer ideas. La primera de estas asambleas atrajo a más de 200 empleados. «La pregunta que tengo», dijo Verónica Díaz, una empleada del departamento de marketing, «es cómo podemos asegurar que lo que pasó con Laura nunca vuelva a suceder». Alejandro consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Verónica, la respuesta honesta es que tenemos que permanecer vigilantes. Los sistemas que hemos implementado son buenos, pero no son perfectos. La cultura se mantiene saludable solo cuando cada uno de nosotros se compromete a hablar cuando ve comportamiento problemático. Pero, ¿qué pasa si la persona que está causando el problema es alguien con mucho poder?», preguntó Javier Moreno del Departamento de Ingeniería. «Entonces especialmente es importante hablar», respondió Alejandro. «Una de las lecciones que aprendí de mi experiencia es que el poder sin supervisión inevitablemente se corrompe. Todos nosotros, incluyéndome a mí, necesitamos sistemas de verificación y balance». Para demostrar su punto, Alejandro anunció que él mismo sería sujeto a evaluaciones anuales por parte de sus empleados. «Si alguna vez me ven comportándome de manera que contradiga los valores que hemos establecido, no solo tienen el derecho, sino la responsabilidad de confrontarme al respecto». La transformación de Corporación Apex había tomado meses, pero los resultados eran indiscutibles. La empresa no solo había eliminado la cultura tóxica que había permitido que Laura prosperara, sino que había creado un modelo de liderazgo ético que estaba atrayendo atención nacional. Revistas de negocios comenzaron a escribir artículos sobre el método Apex de gestión de cultura corporativa. Universidades empezaron a estudiar el caso como ejemplo de transformación organizacional exitosa. Pero para Alejandro, el verdadero éxito se medía en cosas más simples.
Empleados que llegaban al trabajo con entusiasmo en lugar de temor, ideas innovadoras que surgían de equipos colaborativos y la tranquilidad de saber que cada persona en la empresa era tratada con la dignidad que merecía. La humillación que había sufrido meses atrás había sido transformada en algo mucho más valioso, una lección sobre el verdadero significado del liderazgo y la responsabilidad que viene con el poder. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gustan este tipo de historias, resalta la importancia de dejar tu like y tu suscripción en el canal para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo. Meses habían transcurrido desde la transformación radical de Corporación Apex cuando una llamada telefónica cambió todo nuevamente. Alejandro estaba revisando los informes trimestrales, satisfecho con los niveles históricos de productividad y satisfacción laboral, cuando Isabel entró a su oficina con una expresión que no había visto desde los días más oscuros de la crisis con Laura. «Señor Reyes, tenemos una situación», anunció Isabel, cerrando la puerta detrás de ella con un cuidado que inmediatamente puso a Alejandro en alerta máxima. «¿Qué tipo de situación?», preguntó Alejandro, notando la atención en la voz de su asistente ejecutiva. «Laura Sarmiento está en el lobby. Está solicitando una reunión con usted». El silencio que siguió fue cargado de electricidad. Alejandro sintió una mezcla de sorpresa, curiosidad y una ira residual que pensó había superado completamente. Después de todos los meses de sanación y reconstrucción, la mujer que había causado tanto daño estaba de vuelta parada en su edificio. «¿Dijo qué quiere?», preguntó Alejandro, manteniendo su voz controlada, aunque su mente corría a toda velocidad. «Solo que necesita hablar con usted urgentemente. Dice que es sobre algo que afecta directamente a la empresa y a los empleados que ella dañó». Alejandro consideró sus opciones. Cada instinto le decía que rechazara la reunión, que Laura había perdido cualquier derecho a su tiempo o atención. Pero algo en la descripción de Isabel sugería que había más en esta visita de lo que parecía en la superficie. «¿Cómo se ve?», preguntó Alejandro. Una pregunta extraña, pero que de alguna manera sentía necesaria. Isabel vaciló antes de responder. «Muy diferente, señor Reyes. Parece quebrada. No es la misma mujer arrogante que conocíamos». La curiosidad ganó sobre la cautela. «Dale 5 minutos, pero quiero que Ricardo esté presente y quiero que toda la conversación sea grabada». Mientras esperaba, Alejandro reflexionó sobre todo lo que había cambiado desde el día de su humillación. La empresa había florecido de maneras que nunca había imaginado. Los empleados no solo eran más productivos, eran más creativos, más colaborativos, más humanos en su trato entre ellos. La cultura de miedo había sido reemplazada por una cultura de respeto mutuo y crecimiento compartido. Ricardo entró primero, su expresión profesional pero alerta. «Alejandro, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? No tenemos obligación de darle audiencia». «Lo sé, Ricardo, pero algo me dice que necesito escuchar lo que tiene que decir». Laura entró a la oficina con pasos vacilantes y Alejandro inmediatamente entendió lo que Isabel había querido decir. La mujer que había sido la personificación de la arrogancia corporativa ahora parecía frágil, insegura, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante meses. «Señor Reyes», comenzó Laura, su voz apenas un susurro comparada con el tono autoritario que había usado durante su tiempo como gerente. «Gracias por concederme esta reunión». Alejandro no respondió inmediatamente, estudiando a la mujer que había causado tanto dolor a sus empleados. Había esperado sentir ira, satisfacción por su aparente caída o al menos indiferencia. En cambio, sintió algo inesperado, curiosidad mezclada con una compasión reluctante. «Laura, tienes 5 minutos. Habla». «Señor Reyes, vengo a confesarle algo que debería haber dicho hace meses. Algo que he estado cargando desde el día que fui despedida».
Laura se sentó en el borde de la silla, sus manos temblando ligeramente. Lo que le hice ese día, la humillación, el abuso, no fue solo crueldad, fue algo mucho peor. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Sabía quién era usted. Las palabras cayeron sobre la oficina como una bomba. Ricardo se enderezó inmediatamente, su mano moviéndose instintivamente hacia su radio de seguridad. Alejandro sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Alejandro, su voz peligrosamente baja. Sabía que usted era el propietario de la empresa, continuó Laura, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Había descubierto su investigación encubierta días antes. Vi las cámaras de seguridad revisando sus movimientos. Vi los patrones. Hice la conexión. La revelación golpeó a Alejandro como un rayo. Todo lo que había asumido sobre ese día, toda la narrativa que había construido sobre el incidente, se desmoronó instantáneamente. ¿Me estás diciendo que deliberadamente humillaste al propietario de la empresa sabiendo exactamente quién era? Sí, susurró Laura bajando la cabeza. Y tengo que explicarle por qué. Ricardo se había puesto de pie, claramente agitado. Alejandro, esto cambia todo. Esto no fue abuso de poder común. Esto fue sabotaje deliberado. Alejandro levantó una mano para silenciar a Ricardo, aunque su propia mente estaba corriendo. Continúa, Laura. Explícame por qué alguien deliberadamente sabotearía a su propio jefe. Laura respiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para confesar algo aún más devastador. Porque estaba siendo chantajeada. ¿Chantajeada por quién? Por Horacio Vega. El nombre golpeó a Alejandro como un puñetazo. Horacio Vega era el CEO de una empresa competidora, alguien con quien Alejandro había tenido desacuerdos profesionales en el pasado, pero nunca había imaginado que sería capaz de algo tan extremo. Horacio había descubierto información sobre mi pasado, información que habría destruido no solo mi carrera, sino también la vida de mi familia, explicó Laura, su voz quebrándose. Me dijo que si no encontraba una manera de dañar su reputación como líder, si no causaba un escándalo que pudiera usar para desestabilizar Corporación Apex, él revelaría secretos que no puedo permitir que salgan a la luz. Alejandro se recostó en su silla, procesando las implicaciones de lo que estaba escuchando. ¿Qué tipo de información? Laura vaciló, claramente luchando con cuánto revelar. Mi hermano menor está involucrado en actividades ilegales. Horacio tenía evidencia que podría enviarlo a prisión por décadas. Me dijo que si yo cooperaba, él se aseguraría de que mi hermano recibiera ayuda en lugar de castigo. ¿Y tu plan era humillarme? Y públicamente para crear un escándalo. Sí, admitió Laura, las lágrimas corriendo libremente. Ahora pensé que si lo humillaba lo suficiente, si creaba una situación lo suficientemente vergonzosa, Horacio podría usar eso para dañar su reputación profesional. Pero nunca anticipé que usted reaccionaría de la manera que lo hizo. Ricardo intervino, su voz cargada de indignación. Te das cuenta de que tu acción no solo falló en su objetivo, sino que en realidad fortaleció la reputación de Alejandro. El escándalo se convirtió en una historia de liderazgo transformacional. Lo sé, respondió Laura miserablemente. Horacio estaba furioso cuando la historia se convirtió en algo positivo para Corporación Apex. Me culpó por arruinar su plan. Alejandro se puso de pie y comenzó a caminar por su oficina, su mente procesando las implicaciones de esta revelación. Laura, ¿por qué me estás contando esto ahora? ¿Qué ha cambiado? Porque Horacio no se ha detenido. Ha estado planeando algo mucho peor, y esta vez va a afectar directamente a empleados inocentes de esta empresa. La atmósfera en la oficina se volvió aún más tensa. Alejandro se detuvo frente a Laura, sus ojos fijos en ella con intensidad láser. ¿Qué está planeando?
Él ha estado reclutando secretamente a algunos de sus mejores empleados, ofreciéndoles salarios inflados para que renuncien súbitamente y se unan a su empresa. Pero no es solo reclutamiento normal, está específicamente apuntando a empleados que son críticos para proyectos importantes. Alejandro sintió una ira fría corriendo por sus venas. ¿Cuáles empleados? David, Mateo, Ana. Básicamente todos los empleados que fueron más afectados por mi abuso y que ahora están prosperando bajo su nuevo liderazgo. Horacio quiere convertir su historia de transformación en una historia de fracaso, mostrando que los empleados recuperados en realidad se van en cuanto reciben una oferta mejor. La crueldad calculada del plan dejó a Alejandro sin aliento. Horacio no solo estaba tratando de dañar a la empresa, estaba tratando de deshacer toda la sanación y crecimiento que había resultado de la crisis original. ¿Cuándo va a ejecutar este plan? Esta semana. Ya ha contactado a varios empleados. Algunos han rechazado las ofertas, pero otros están considerándolas seriamente. Alejandro se dirigió hacia su computadora inmediatamente. Ricardo, necesito que verifiques si alguno de nuestros empleados clave ha mencionado ofertas de trabajo recientes. Mientras Ricardo salía para investigar, Alejandro se volvió hacia Laura. ¿Por qué decidiste advertirme? ¿Qué cambió? Laura limpió sus lágrimas y miró directamente a Alejandro por primera vez desde que había entrado a la oficina. Porque me di cuenta de que trabajar para Horacio me convirtió en un monstruo. Vi lo que mi comportamiento le hizo a empleados inocentes. Vi el dolor que causé a personas que solo estaban tratando de hacer su trabajo. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para continuar. Pero más que eso, vi lo que usted hizo después. Vi cómo transformó toda la empresa, cómo ayudó a empleados que yo había dañado, cómo convirtió mi crueldad en una oportunidad para crear algo mejor. ¿Y tu hermano? ¿Qué pasa con las amenazas de Horacio? He decidido que prefiero enfrentar las consecuencias de la verdad que seguir siendo cómplice de la destrucción de personas inocentes. Mi hermano tendrá que enfrentar las consecuencias de sus acciones, y yo tendré que vivir con las mías. Ricardo regresó corriendo, su expresión confirmando los peores temores de Alejandro. Has acertado. David mencionó ayer que había recibido una oferta sorprendente de una empresa competidora. Mateo también fue contactado y, según Sofía, Ana recibió una llamada similar. Alejandro sintió una determinación férrea cristalizándose en su interior. Horacio había subestimado algo crucial. La lealtad que había construido con sus empleados no se basaba en dinero o beneficios, sino en respeto mutuo y confianza ganada a través de acciones genuinas. «Laura», dijo Alejandro volviéndose hacia ella, «necesito que me ayudes a exponer esto completamente. Necesito evidencia de la manipulación de Horacio, documentación de sus amenazas hacia ti, prueba de su plan coordinado». «Tengo grabaciones», respondió Laura sin dudarlo. «Grabé nuestras conversaciones desde el principio. Sabía que eventualmente necesitaría protegerme». La ironía no se le escapó a Alejandro. La mujer que había sido su adversaria más cruel, ahora se había convertido en su aliada más valiosa contra una amenaza aún mayor. «Ricardo, convoca una reunión de emergencia con todos los empleados que han sido contactados por Horacio. Laura, necesito que prepares toda la evidencia que tienes. Vamos a terminar esto de una vez por todas». Mientras se preparaban para enfrentar esta nueva amenaza, Alejandro se dio cuenta de que su historia de transformación estaba lejos de terminar. Lo que había comenzado como una humillación personal se había convertido en algo mucho más grande, una batalla por el alma de la cultura corporativa y la protección de empleados que habían aprendido a confiar nuevamente. La guerra contra la toxicidad corporativa estaba a punto de entrar en su fase más intensa, y esta vez Alejandro tenía una aliada inesperada que conocía todos los secretos del enemigo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gustan este tipo de historias,
resalta la importancia de dejar tu like y tu suscripción en el canal para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad estratégica que Alejandro nunca había experimentado en toda su carrera empresarial. Su oficina se había convertido en un centro de operaciones, donde cada movimiento era calculado para contrarrestar el plan meticulosamente diseñado por Horacio Vega. Laura había entregado todo: grabaciones de audio que documentaban meses de chantaje, correos electrónicos cifrados que detallaban el plan de reclutamiento masivo e incluso fotografías de documentos que Horacio había usado para amenazarla. Cada pieza de evidencia pintaba el retrato de un hombre obsesionado con destruir a Corporación Apex por cualquier medio necesario. «Esto va más allá de competencia empresarial normal», murmuró Ricardo mientras revisaba las grabaciones con auriculares. «Esto es sabotaje sistemático con componentes de extorsión». Alejandro había convocado una reunión de emergencia con los empleados que habían sido contactados por Horacio. David fue el primero en llegar, seguido rápidamente por Mateo, Ana y otros 6 empleados clave. Sus expresiones reflejaban confusión y preocupación por la urgencia inusual de la convocatoria. «Gracias por venir tan rápidamente», comenzó Alejandro, observando cada rostro en la sala de conferencias. «Lo que voy a compartir con ustedes va a ser difícil de procesar, pero necesitan conocer la verdad completa sobre las ofertas de trabajo que algunos de ustedes han recibido recientemente». David se enderezó inmediatamente. «¿Cómo supo sobre mi oferta? No había mencionado los detalles a nadie, excepto a mi esposa». «Porque no fue coincidencia, David, ni fue coincidencia que Mateo, Ana y otros empleados específicos hayan sido contactados por la misma empresa competidora durante la misma semana». Alejandro activó el sistema de audio y reprodujo una de las grabaciones más claras donde Horacio explicaba su estrategia a Laura. La voz del CEO rival llenó la habitación con una frialdad calculada que hizo que varios empleados se movieran incómodamente en sus asientos. «Necesito que identifiques a los empleados que Reyes ha convertido en sus historias de éxito, especialmente aquellos que fueron afectados por tu comportamiento y que ahora están prosperando. Vamos a ofrecerles salarios que no pueden rechazar, pero el objetivo real es hacer que su transformación corporativa parezca un fracaso». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana se llevó una mano al pecho, claramente afectada por la revelación de que había sido específicamente apuntada como parte de un plan de venganza. «¿Me está diciendo que mi oferta de trabajo era parte de un plan para dañar a nuestra empresa?», preguntó Mateo, su voz cargada de indignación. «Exactamente», confirmó Alejandro. «Horacio Vega ha estado orquestando esto durante meses. Su objetivo no es realmente contratarlos, es usar sus resignaciones para crear una narrativa de que los empleados no confían realmente en el nuevo liderazgo de Corporación Apex». David se puso de pie bruscamente, su rostro enrojecido de ira. Eso es manipulación pura. Nos estaba usando como peones en algún juego corporativo retorcido». «Pero hay más», continuó Alejandro, gesticulando hacia Laura, quien había permanecido silenciosa en un rincón de la sala. «La humillación que sufrí hace meses, el comportamiento abusivo que todos ustedes experimentaron, no fue solo incompetencia gerencial, fue sabotaje deliberado». Los empleados se volvieron hacia Laura con expresiones que variaban entre shock, ira y una confusión profunda. Ella se puso de pie lentamente, enfrentando por primera vez a las personas cuyas vidas había dañado deliberadamente. «Es verdad», dijo Laura, su voz temblorosa pero clara. «Todo lo que les hice, cada humillación, cada momento de abuso, fue porque Horacio Vega me estaba chantajeando para dañar esta empresa desde adentro.
Ana se puso de pie, sus ojos brillando con lágrimas de ira. ¿Me estás diciendo que todas esas noches que lloré, todas las veces que cuestioné mi propio valor, fueron porque tú estabas siguiendo órdenes de alguien más? Sí, respondió Laura sin intentar defenderse. Y no hay justificación para lo que hice. Permití que el miedo por mi familia me convirtiera en un monstruo que lastimó a personas inocentes. Mateo se acercó, su voz cargada de una emoción cruda. Laura, casi renuncié. Casi dejé un trabajo que amaba porque me convenciste de que era incompetente. ¿Tienes idea del daño psicológico que causaste? Lo sé, susurró Laura, las lágrimas corriendo por su rostro. Y he venido aquí no solo para advertir sobre el plan de Horacio, sino para pedirles perdón y para ofrecerles algo que debería haber hecho hace meses. Sacó una carpeta gruesa de su bolso. Documentación completa de todo lo que Horacio me ordenó hacer, incluyendo evidencia de cómo saboteé deliberadamente sus proyectos, manipulé sus evaluaciones de desempeño y creé situaciones diseñadas para hacerlos fracasar. David tomó la carpeta con manos temblorosas. ¿Por qué nos estás mostrando esto ahora? Porque vi lo que Alejandro hizo después de que fui despedida, respondió Laura mirando alrededor de la sala. Vi cómo transformó mi crueldad en una oportunidad para crear algo hermoso. Vi cómo cada uno de ustedes floreció cuando finalmente tuvieron un ambiente de trabajo saludable. Se detuvo, reuniendo fuerzas para continuar. Me di cuenta de que prefiero enfrentar las consecuencias de mis acciones que seguir siendo cómplice de la destrucción de algo tan valioso. Alejandro observó el intercambio con una mezcla de admiración y tristeza. Era evidente que Laura había experimentado una transformación genuina, pero también era claro que el daño que había causado requeriría mucho tiempo para sanar completamente. El plan de Horacio va más allá del reclutamiento, continuó Alejandro, retomando el control de la reunión. También ha estado filtrando información falsa sobre nuestras prácticas laborales a periodistas, tratando de crear la impresión de que nuestros cambios culturales son solo relaciones públicas superficiales. Ricardo distribuyó copias de correos electrónicos interceptados donde Horacio coordinaba con contactos en medios de comunicación para plantar historias negativas sobre Corporación Apex. Su objetivo final es destruir nuestra reputación como empleador ético y forzarnos a revertir las políticas que han hecho de este lugar un ambiente de trabajo saludable, explicó Alejandro. ¿Qué vamos a hacer al respecto?, preguntó Ana, su voz cargada de determinación. Alejandro sonrió por primera vez desde que había comenzado la reunión. Vamos a darle exactamente lo que no espera: transparencia total. Durante las siguientes 2 horas, Alejandro desarrolló una estrategia que era tan audaz como efectiva. En lugar de responder a los ataques de Horacio defensivamente, Corporación Apex tomaría la ofensiva completa. Vamos a hacer público todo, anunció Alejandro. Las grabaciones, la evidencia del chantaje, la documentación del sabotaje. Pero más importante, vamos a mostrar al mundo lo que realmente significa transformación corporativa genuina. David se inclinó hacia adelante intrigado. ¿Qué tienes en mente? Una conferencia de prensa donde cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de contar su historia completa. No solo la parte sobre el abuso que sufrieron, sino sobre cómo han crecido y prosperado desde entonces. La idea era radical: convertir el ataque de Horacio en una plataforma para demostrar el poder transformativo del liderazgo ético. En lugar de esconder la historia completa, la usarían como evidencia de que el verdadero liderazgo puede crear algo hermoso, incluso de las situaciones más tóxicas. Pero hay un riesgo, continuó Alejandro. Esto va a atraer mucha atención mediática. Sus historias personales van a ser examinadas públicamente. Mateo fue el primero en responder. Alejandro,
Después de todo lo que hemos pasado, después de ver cómo convertiste nuestra peor experiencia laboral en la mejor, no hay riesgo que no esté dispuesto a tomar para proteger lo que hemos construido aquí. Uno por uno, cada empleado en la sala expresó su compromiso de participar en la conferencia de prensa. La transformación de víctimas en defensores activos era palpable. Laura se acercó a Alejandro después de que los otros empleados salieron para prepararse. Señor Reyes, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero quiero participar en la conferencia de prensa también. Alejandro la estudió cuidadosamente. Laura, ¿entiendes que esto significará admitir públicamente no solo tu abuso hacia los empleados, sino también tu participación en el plan de sabotaje de Horacio? Lo entiendo completamente, respondió Laura sin vacilar, pero creo que mi testimonio sobre cómo Horacio opera, sobre sus métodos de manipulación y chantaje, podría ayudar a proteger a otros de ser usados como yo fui. Usada. ¿Y tu hermano? Las consecuencias que querías evitar. Laura respiró profundamente. He hablado con él. Vamos a enfrentar esto juntos como familia. Prefiero que enfrente las consecuencias de sus acciones con dignidad que seguir viviendo bajo la sombra del chantaje. Alejandro asintió lentamente. La conferencia de prensa se había convertido en algo más que una respuesta a los ataques de Horacio. Se había convertido en una declaración sobre el poder de la verdad y la transformación personal. Esa noche, mientras Alejandro trabajaba hasta tarde preparando su presentación, recibió una llamada inesperada. Era Horacio Vega. Alejandro, creo que necesitamos hablar. La voz de Horacio era controlada, pero había una tensión subyacente que revelaba que sabía que su plan había sido descubierto. Horacio, me sorprende escuchar de ti, respondió Alejandro, activando discretamente la grabadora que Ricardo había instalado en su teléfono. Escucha, sé que Laura te ha contado algunas cosas, pero antes de que hagas algo precipitado, deberías considerar las consecuencias para toda la industria si esta información se hace pública. ¿Me estás amenazando, Horacio? No estoy amenazando a nadie. Solo estoy señalando que si empezamos a exponer los métodos que todos usamos ocasionalmente para mantenernos competitivos, podríamos crear un precedente que dañe a todas las empresas. Alejandro sintió una ira fría. ¿Métodos que todos usamos? Horacio, chantaje y sabotaje no son prácticas comerciales normales. Todo es una cuestión de perspectiva, Alejandro. Lo que tú llamas chantaje, yo lo llamo apalancamiento estratégico. La conversación continuó durante varios minutos más, con Horacio alternando entre amenazas veladas e intentos de justificar sus acciones. Cada palabra era evidencia adicional que Alejandro podría usar en la conferencia de prensa. Cuando finalmente colgó, Alejandro sabía que la batalla final con Horacio sería épica, pero también sabía que tenía algo que su oponente nunca había entendido: el poder de la verdad, respaldado por personas que habían experimentado transformación genuina. La conferencia de prensa estaba programada para el día siguiente y cambiaría para siempre la manera en que el mundo empresarial vería el liderazgo, la responsabilidad corporativa y el poder de la redención humana. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gustan este tipo de historias, resalta la importancia de dejar tu like y tu suscripción en el canal para ayudarnos a continuar haciendo más videos en este estilo. El auditorio principal del Centro de Convenciones Metropolitano nunca había albergado una conferencia de prensa como la que estaba a punto de desarrollarse. Reporteros de medios nacionales e internacionales llenaban cada asiento disponible. Cámaras de televisión se alineaban en la parte posterior y el zumbido de anticipación era palpable en el aire. Alejandro observó desde detrás del escenario mientras los últimos periodistas tomaban sus lugares,
A su lado estaban David, Mateo, Ana, Sofía, Ricardo y en una decisión que había sorprendido a muchos, Laura. Cada uno de ellos había pasado la noche anterior preparándose para compartir sus historias de la manera más honesta y directa posible. ¿Están todos listos?, preguntó Alejandro observando los rostros de las personas que habían transformado su empresa y que ahora estaban a punto de transformar la conversación nacional sobre liderazgo corporativo. Más listos de lo que hemos estado para cualquier cosa, respondió David, hablando por todo el grupo. Alejandro caminó hacia el pódium y el murmullo del auditorio se desvaneció inmediatamente. Las cámaras comenzaron a rodar y millones de espectadores en todo el país se prepararon para escuchar una historia que desafiaría todo lo que pensaban que sabían sobre el mundo corporativo. «Buenos días», comenzó Alejandro, su voz clara y firme. «Mi nombre es Alejandro Reyes y soy el propietario de Corporación Apex. He convocado esta conferencia de prensa para compartir con ustedes una historia sobre poder, abuso, chantaje y últimamente sobre redención y transformación». Procedió a relatar toda la historia desde el principio. Su decisión de investigar encubiertamente su propia empresa, la humillación que había sufrido a manos de Laura y la revelación posterior de que todo había sido parte de un plan de sabotaje orquestado por Horacio Vega. «Pero esta no es una historia sobre venganza corporativa», continuó Alejandro. «Es una historia sobre lo que sucede cuando elegimos responder al abuso con transformación, cuando convertimos el dolor en progreso y cuando reconocemos que todas las personas, sin importar su posición, merecen dignidad y respeto». Invitó a David al pódium primero. El joven, que había sido promovido desde asistente administrativo hasta supervisor departamental, caminó con confianza hacia el micrófono. «Durante meses trabajé bajo Laura Sarmiento», comenzó David, su voz firme a pesar de la magnitud de la audiencia. «Cada día llegaba al trabajo preguntándome si sería humillado, gritado o hecho sentir menos que humano. Pensé que era normal. Pensé que era lo que tenía que soportar para mantener mi trabajo». Procedió a describir incidentes específicos de abuso, pero también habló sobre la transformación que había experimentado después. Cuando Alejandro implementó los cambios, no solo cambió políticas, cambió vidas. Me dio la oportunidad de mostrar mi potencial real, no el potencial limitado por el miedo. Mateo siguió, compartiendo su historia sobre cómo Laura había saboteado deliberadamente su educación continua. «Descubrir que mi sufrimiento era parte de un plan calculado fue devastador», admitió. «Pero también fue liberador porque significaba que no era mi culpa, no era incompetente, era víctima de manipulación sistemática». Ana tomó el pódium con lágrimas en los ojos, pero su voz nunca tembló. «Laura destruyó mi confianza durante meses. Me convenció de que era incapaz de realizar trabajos que había estado haciendo exitosamente durante años. El daño psicológico fue profundo y duradero». Hizo una pausa, secándose las lágrimas. «Pero lo que Alejandro me enseñó es que la sanación es posible, que podemos recuperarnos del abuso, que podemos ser más fuertes en los lugares donde fuimos quebrados». Sofía, con su experiencia de décadas, proporcionó contexto sobre cómo había visto la cultura corporativa evolucionar. «He trabajado bajo muchos líderes durante mi carrera», explicó, «pero nunca había visto a alguien transformar deliberadamente una crisis en una oportunidad para crear algo mejor para todos». Ricardo compartió su perspectiva como oficial de seguridad, describiendo cómo había observado el comportamiento abusivo, pero se había sentido impotente para detenerlo bajo las estructuras de poder existentes. «Los nuevos sistemas que Alejandro implementó no solo protegen a los empleados», explicó, «nos empoderan a todos,
para ser guardianes del bienestar de nuestros compañeros. Finalmente llegó el momento que todos habían estado esperando. Laura caminó hacia el pódium con pasos lentos pero decididos. El auditorio se llenó de un silencio tenso, mientras la mujer, que había estado en el centro de toda la controversia, se preparaba para hablar. «Mi nombre es Laura Sarmiento», comenzó, su voz clara a pesar de la dificultad emocional evidente. «Durante meses abusé sistemáticamente de empleados inocentes bajo mis órdenes. Los humillé, los saboteé y los hice sentir menos valiosos como seres humanos». Procedió a confesar públicamente todo: el chantaje de Horacio, su participación voluntaria en el sabotaje y las decisiones conscientes que había tomado para dañar a personas que no se lo merecían. «No estoy aquí buscando perdón», continuó Laura. «Estoy aquí porque el público merece conocer la verdad completa sobre cómo algunos líderes corporativos operan y porque las personas que dañé merecen que su historia sea contada completa y honestamente», reveló entonces la grabación más devastadora, una conversación donde Horacio detallaba explícitamente su plan, no solo para dañar a Corporación Apex, sino para crear un precedente que otros CEOs podrían usar para justificar comportamiento similar. «En esta grabación», explicó Laura antes de reproducirla, «Horacio Vega describe su filosofía de que los empleados son recursos desechables y que cualquier método para mantener control sobre ellos es justificable». La voz de Horacio llenó el auditorio. «La gente necesita recordar su lugar en la jerarquía. Si eso requiere un poco de intimidación, un poco de manipulación psicológica, entonces eso es el precio de mantener la eficiencia. Los empleados que no pueden manejar la presión real no merecen sus posiciones de todas formas». El shock en el auditorio era palpable. Periodistas que habían cubierto escándalos corporativos durante décadas nunca habían escuchado a un CEO expresar tan explícitamente una filosofía tan despreciativa hacia los empleados. Alejandro regresó al pódium para la parte final de la conferencia. «Lo que han escuchado hoy no es solo la historia de una empresa, es la historia de dos filosofías fundamentalmente diferentes sobre lo que significa liderazgo. Una filosofía ve a los empleados como recursos para ser explotados, manipulados y descartados cuando ya no son útiles. La otra filosofía ve a los empleados como seres humanos completos, cuyo bienestar y crecimiento beneficia a toda la organización». Procedió a presentar datos concretos sobre la transformación de Corporación Apex: productividad aumentada en 40%, rotación de empleados reducida en 75%, días de enfermedad disminuidos en 60% y, lo más importante, índices de satisfacción laboral que habían alcanzado niveles sin precedentes. Estos números prueban algo que debería ser obvio, pero que aparentemente necesita ser declarado explícitamente. Tratar a los empleados con dignidad no solo es éticamente correcto, es también financieramente inteligente. Durante 1160, la sesión de preguntas y respuestas que siguió, periodistas hicieron preguntas penetrantes, sobre todo desde la legalidad de las acciones de Horacio hasta las implicaciones a largo plazo para la industria. Una periodista de investigación preguntó: «Señor Reyes, ¿ha considerado acciones legales contra Horacio Vega?» «Las autoridades apropiadas han sido notificadas y están investigando», respondió Alejandro. «Pero nuestro enfoque principal no es el castigo, es la prevención. Queremos asegurar que otros empleados no sufran lo que nuestros empleados sufrieron». Otro periodista preguntó: «Señora Sarmiento, ¿qué consecuencias personales está enfrentando por su participación en este esquema?» Laura respondió sin vacilar: «Estoy cooperando completamente con las investigaciones legales. También estoy buscando terapia para entender cómo permití que el miedo
me transformara en alguien que causó tanto daño a otros. Al final de la conferencia de prensa, Alejandro hizo una declaración final que resonaría mucho después de que las cámaras dejaran de rodar. El verdadero poder no viene de la capacidad de controlar o intimidar a otros. Viene de la capacidad de inspirar a otros a alcanzar su potencial más alto. El verdadero liderazgo no se mide por cuánto miedo puede generar, sino por cuánta esperanza puede crear. Hoy, mis empleados han demostrado un coraje extraordinario al compartir sus historias públicamente. Han transformado su dolor en poder, su trauma en triunfo. Eso es liderazgo real, y viene de las personas que muchos CEOs, como Horacio, considerarían desechables. Las consecuencias de la conferencia de prensa fueron inmediatas y de gran alcance. Dentro de horas, el hashtag ¡Qué dignidad laboral! Se había vuelto trending nacional. Empleados de todo el país comenzaron a compartir sus propias historias de abuso laboral, creando un movimiento espontáneo de conciencia sobre los derechos de los trabajadores. Horacio Vega fue arrestado días después bajo cargos de extorsión y conspiración para cometer sabotaje corporativo. Su empresa enfrentó investigaciones federales y un éxodo masivo de empleados que ya no estaban dispuestos a trabajar bajo liderazgo tóxico. Pero tal vez el impacto más significativo se vio en la industria corporativa en general. CEOs de todo el país comenzaron a implementar revisiones de cultura corporativa, temiendo que sus propias empresas pudieran albergar problemas similares. Corporación Apex se convirtió en un modelo nacional de transformación corporativa. Universidades de negocios desarrollaron casos de estudio basados en su historia. Organizaciones gubernamentales la invitaron a consultar sobre políticas laborales. Sin embargo, para Alejandro y sus empleados, el verdadero éxito se medía en cosas más simples y profundas. Se medía en empleados que llegaban al trabajo con entusiasmo en lugar de temor. Se medía en la innovación que emergía cuando las personas se sentían seguras para expresar ideas creativas. Se medía en la transformación de un lugar de trabajo de una zona de guerra psicológica en una comunidad de crecimiento mutuo. Laura había comenzado a trabajar como consultora independiente, ayudando a otras empresas a identificar y eliminar culturas tóxicas. Su trabajo de reparación era tanto personal como profesional, una manera de canalizar su experiencia en algo constructivo. Un año después, Alejandro estaba en su oficina revisando el informe anual más exitoso en la historia de la empresa, cuando Sofía golpeó su puerta. Alejandro, hay alguien aquí que quiere agradecerte personalmente. Un joven que Alejandro no reconoció entró nerviosamente. Señor Reyes, mi nombre es Daniel Rojas. Soy el hermano menor de Mateo. Alejandro se puso de pie inmediatamente. Daniel, es un placer conocerte. Mateo habla de ti constantemente. Señor Reyes, vengo porque quería que supiera que lo que usted hizo no solo cambió la vida de mi hermano, cambió la vida de nuestra familia entera. Mateo llegaba a casa todos los días tan estresado y quebrado que afectaba a todos nosotros. Ahora llega a casa feliz, realizado, emocionado sobre su trabajo. Daniel hizo una pausa, reuniendo coraje para continuar. Pero más que eso, usted me inspiró a estudiar administración de empresas. Quiero ser el tipo de líder que es usted. Quiero crear lugares de trabajo donde las personas puedan florecer. Alejandro sintió una emoción profunda. La transformación que había comenzado con su propia humillación ahora estaba inspirando a una nueva generación de líderes. Daniel, esa es la mejor noticia que he escuchado en mucho tiempo. El futuro del liderazgo empresarial está en manos de personas como tú que entienden que el verdadero poder viene de elevar a otros, no de aplastarlos. Mientras Daniel se iba, Alejandro reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con un momento de humillación y había culminado en una transformación
que se extendía mucho más allá de las paredes de su empresa. Había aprendido que, a veces, los momentos más dolorosos pueden convertirse en los catalizadores para los cambios más hermosos, que la verdadera fortaleza no se encuentra en evitar la adversidad, sino en transformarla en algo que beneficie a otros. Y más importante, había aprendido que cuando las personas son tratadas con dignidad y respeto, no hay límite para lo que pueden lograr juntas. La historia, que había comenzado con una mujer derramando agua sobre un hombre, había terminado con la transformación de toda una industria y la inspiración de una nueva generación de líderes éticos. El verdadero poder, había descubierto Alejandro, no estaba en la capacidad de humillar a otros, sino en la capacidad de elevarlos hacia su potencial más alto. Si te ha gustado la increíble historia que te hemos presentado hoy en el Contador de Emociones, no olvides de mostrarnos tu apoyo con un like, dejando un comentario contándonos qué te pareció y, por supuesto, suscribiéndote al canal. Publicamos historias emocionantes que te llegarán al corazón todos los días.